conjunto de saberes, ¿ves? Propio del ser, conjunto de saberes que se tienen sobre una ciencia o arte. Es el conocimiento que yo tengo, una ciencia jurídica, es una ciencia, ¿ok? Entonces, estos dos señores llamados Nonaka Takeuchi, ellos me parece a mí que son quienes han dado con una idea del conocimiento bastante preciso, y ellos establecen que el conocimiento se adquiere de manera tácita y explícita. ¿Ok? Ya voy a explicar eso más adelante, ¿no? Concepto de conocimiento científico. Ahora vamos a hablar, o les voy a decir, que existen en lo que es la búsqueda del conocimiento paradigmas. ¿Ok? Este señor que está, te nombro aquí, por ahí está aquí. Bueno, en 1960 tiene que estar aquí. ¿Este es alumno? Bueno, ok. En 1960, Thomas Kuhn, un filósofo y sociólogo estadounidense, viendo el desastre o la forma indiscriminada que se lleva toda la información para lograr un contenido, agarra y establece que existen tres paradigmas. Anoten esa palabra, paradigma. Es como se inicia un conocimiento para llegar a un momento metodológico. ¿Qué es ese conocimiento? ¿Qué es el paradigma? Según Thomas Kuhn, divide el paradigma lo divide en tres miradas de lo que son la parte metodológica. Escuelas, de las diferentes escuelas. La positivista, lo interpretativo, las que están dentro de lo interpretativo, y las que están dentro del sociocrítico. Esas son las tres escuelas que para los tres modelos que existen de escuela, y ubica cada escuela desde lo presocrático hasta hoy, ubica dentro de esos tres líneas. Entonces el positivismo, ¿verdad? El conocimiento la búsqueda objetiva, metódica y científica, es decir, lo que puede ser contado, y para decirlo de esa manera, y lo que puede ser medible. Eso entra dentro del positivismo. ¿Ok? Muchos utilizan también el positivismo en el derecho, el positivismo, para que vayan viendo cómo se fija cada uno. En el derecho, el positivismo se basa en que la norma no es cambiante. Y entonces ese positivismo se establece dentro de la objetividad, y es lo que se llama el llevar, para decirlo más sencillamente, de colocar un hecho dentro de una norma. Y esa es la visión del positivismo. ¿Ok? Y es lo cuantitativo, el concepto de conocimiento científico, y es cuantitativo. Es decir, cuando hablo de cuantitativo, es que tiene medida y puede ser cuantificado. Puede ser medible y cuantificado. Por el otro lado, tenemos el conocimiento interpretativo. ¿Se recuerdan los paradigmas que les acabo de decir? Y el sociocrítico. Los dos entran dentro de lo que es lo cualitativo. Sin embargo, lo interpretativo, el investigador participa, colabora, es parte, a veces hasta forma parte de sí mismo, como parte del estudio. Y de ahí empieza a obtenerse información, ¿ok? Para generar información que me sirve a mí dentro de lo social. Cuando yo entro a lo cualitativo,
en ambos casos están relacionados con el ser humano, con lo que hace el ser humano continuamente. Y el derecho, su base es la relación del ser humano. ¿Ok? Entendiendo qué es el derecho. ¿Alguien me dice qué es el derecho? El derecho es, según las viejas teorías, digo, del naturalismo teórico, como John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Kant, todos esos filósofos señalaban que la sociedad es un acuerdo o un pacto social que hace la sociedad con el Estado. Busca de que esa sociedad tenga un gobierno y ese gobierno lo protege. ¿De qué lo protege? Lo protege de lo que se llama en el naturalismo la libertad. Entonces, el derecho lo que va a buscar es un acuerdo donde se conviva, pero bajo el respeto de normas. Esas normas, lo que vemos desde la Constitución, todo el sistema normativo que tenemos, y esa es la forma de convivencia que tiene la sociedad, esa relación Estado o administrador y administrado. Entonces es la forma en que se relaciona. Y por supuesto, el administrado tiene condiciones establecidas y limitaciones hasta dónde debe llegar, igual que los que administran. También tienen sus limitaciones, y esas limitaciones se establecen dentro de las normas. Más que todo en el derecho constitucional está hasta dónde puede llegar cada uno de los poderes públicos. Entonces, por ahí, pero esa relación se hace dentro de la sociedad y es lo que corresponde a lo cualitativo. Cuando estoy en ese mundo, en esa relación sociedad, en ese ámbito, donde existe una relación, estamos dentro de lo interpretativo. Y el sociocrítico es exactamente igual, pero la diferencia del sociocrítico, que como dice, es la emancipación y cambio social, participación de grupos de investigación en el análisis e interpretación. ¿Qué pasa con el sociocrítico? El sociocrítico nace de la escuela de Frankfurt, una escuela del siglo pasado, en los años 20, donde unos filósofos de diferentes profesiones se reunieron en Alemania para empezar a analizar lo que era el socialismo, la base socialista, y nace el derecho sociocrítico, aun cuando Marx y Engels atrás ya tenían pasos adelantados sobre esto, y esa es una de las divisiones que Thomas Kuhn relaciona con la escuela de Frankfurt. Entonces ahí hay investigadores que todavía, hasta no hace mucho, acaba de morir uno de los tantos estadounidenses que se llama Immanuel Valentine, bueno, por ahí va. Es que no, acuérdense que en inglés no se pronuncia ese T, y entonces eso me quedó pegado ahí. Valentino, es Valentine. Por ahí va. Ajá. Es el último que murió ahorita del 2019. También murió Dussel, hace poco también, que está dentro del mundo del sociocrítico, y son personas que su trabajo está relacionado con la crítica. Y de ahí nace el derecho crítico, no ver el derecho desde el punto de vista que por ser derecho y está establecido en una norma, las cosas tienen que ser así. Y es tan así que el mundo del derecho
ha ido cambiando y se ha ido relacionando hacia el sociocrítico. Hay muchas escuelas hoy por hoy en el mundo que se desarrollan dentro del mundo sociocrítico. Yo tengo una maestría en Derecho Constitucional dentro del mundo sociocrítico. ¿Ok? Es la crítica de todo lo que uno ve, no aceptar las cosas como nos lo dicen que está, sino buscar la realidad de los hechos. ¿Ok? Científicamente demostrar que esos hechos me van a permitir a mí llegar a una verdad. Porque verdad no es lo que escuchamos. Por ejemplo, un ejemplo, hoy por hoy existe lo que llaman estas personas que nos hablan de la moda, uno los ve, sí, pero sí, los influencers. Pero preguntemos, ¿alguno de ellos tiene una profesión? ¿Alguno de ellos ha estudiado? Y ustedes los ven que se pronuncian y dicen cualquier barbaridad, sin prueba, sin nada, y nos llevan por un camino diciendo que eso es una realidad. Y muchos no lo creemos. Porque ya tanto dar, mentir, como decía un personaje alemán, una mentira repetidas 100 veces se puede convertir en verdad. Y eso 1000 veces se puede convertir en realidad. Y eso es verdad. Entonces le creemos más a ellos que a la ciencia, a lo que está comprobado, a lo que es la realidad, a lo que tiene un sentido, y eso es lo que nos va a dar. Entonces, ya viendo esto, pasa a la siguiente lámina. Bien, esto es lo que Nanaka Takeuchi establece cómo uno logra el conocimiento. El conocimiento se logra en estas dos expresiones, tácito y explícito. ¿Cómo es el tácito? El tácito es lo que yo conozco empíricamente. Es la praxis. Es decir, si yo trabajo en una oficina de un escritorio jurídico, empiezo a tener la praxis. Pero eso no quiere decir que porque trabaje en el escritorio jurídico, yo conozco el derecho. ¿Por qué no conozco el derecho? Porque aun cuando trabaje, conozca la práctica, sé ir a un tribunal, sé cómo actuar dentro del tribunal, cuáles son los procesos, los conozco, pero sé de dónde salen. ¿Y por qué eso se hace así? No. ¿Verdad que no? Y es lo que ustedes están haciendo, ustedes están aprendiendo lo tácito, lo tácito, no lo explícito. Lo explícito es la praxis. Y ustedes están dentro de lo tácito. ¿Qué es el tácito? Esto, estudiar, buscar la información que es real, leer los documentos, empezar a empaparse de todo lo que es, de dónde nace el derecho, por qué el derecho, por qué la Constitución, por qué las leyes, a qué debe cada artículo de la ley, por qué el derecho civil tiene una forma, por qué el derecho laboral tiene otra. Y eso es lo que nos va dando una idea general del conocimiento. Nos estamos alimentando de información, pero tiene una praxis. ¿Alguno de ustedes realiza alguna labor? Bueno, el profesor, pongámoslo como ejemplo, ¿verdad? El profesor tiene un amplio conocimiento en la praxis, pero también tiene los tácitos. Entonces une los dos, y eso es lo que me permite a mí, dentro del conocimiento, tener un conocimiento amplio de las cosas. Exacto. Si yo, mire, explícito tácito es lo internalización, es lo que yo internalizo.
Cuando yo cumplo con esto tácito y explícito, comprendo qué es el derecho, comprendo por qué es el derecho laboral, porque no solamente lo hago en la praxis, sino también lo conozco desde lo científico, la parte científica, el conocimiento, las teorías que existen del derecho laboral, todo lo que se ha desarrollado durante siglos para llegar a lo que ocurre. ¿Ok? Recuérdense que el mundo se mueve con las teorías. Hasta ustedes ven que son influencers, a los cuales ellos no lo saben, pero ellos vienen de un proceso teórico. Sea para bien o sea para mal, pero nacen de un proceso teórico. Todo lo que hay sobre, todo lo que se mueve, toda la parte social, todo lo que existe desde las guerras, todo eso nace en teorías. ¿Ok? Son teorías. Y entonces, conocer no solamente la parte praxis. El soldado, ¿qué hace? El soldado dispara y mata. Pero el que está arriba, el general, es un hombre preparado para la guerra, conoce todas las teorías de la guerra, por eso es que dirige. Y ese es el que va a dirigir, el que va a conocer todas las teorías de la guerra. Eso es igual que un magistrado o un juez. No solamente el juez conoce la parte práctica, tiene que conocer también la parte teórica. Y por eso es que ustedes ven hoy por hoy. Por ejemplo, yo doy clase a los jueces en derecho, a los jueces, a casi todos los jueces del país, en el interior, porque lo doy en línea, lo que es el derecho constitucional. Hoy por hoy, miren, imagínense ustedes que hoy por hoy, que uno dice los militares, por ejemplo, para dar un ejemplo. Hoy por hoy, para un militar ascender, tiene que tener preparación, si no lo hacía, para llegar al temor. Solamente conocían de la guerra, pero hoy por hoy un general tiene que tener doctorado, si no, no asciende a general. Un coronel no asciende a general. Y tienen que tener postdoctorado. No es así como, no. Hoy por hoy tienen que tener un conocimiento amplio, porque eso es lo que le va a permitir a ellos ver más global la información. Antes solamente conocían de la guerra, las teorías de la guerra, pero conocían de la geopolítica, conocían de cómo se mueve el mundo gerencial, de cómo se mueve el liderazgo, de cómo se mueve cosas que no son tangibles, son intangibles. Y lo que tiene la gente es en el conocimiento y permite avanzar y conocer mucho más allá de lo que se establece. Entonces, esto, Nonaka Takeuchi establece en esta teoría, si se dan cuenta, allá está lo tácito explícito, pero aquí está lo tácito, que es socialización, es la interrelación. En nuestra relación, cuando nosotros nos conectamos, estamos hablando, ¿verdad? Yo tengo información de ustedes obtienen información de mí. Estamos en un intercambio de conocimiento, pero ese conocimiento es de la praxis. Cuando, por ejemplo, a mí me están enseñando de cómo se hace un forro o un teléfono, yo empiezo a ver la praxis de cómo se realiza el teléfono. Pero ¿de dónde viene? Todavía ahí no lo sé. En lo tácito explícito, externalización. Empiezo a externalizar, porque tengo los dos. Puedo decirle a los demás, esto es así y esto no es así. Un sociólogo va a tener más capacidad porque tiene la praxis y tiene el conocimiento científico. Y así va girando con lo explícito, la combinación explícito. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el intercambio dentro del mundo del conocimiento. Por eso es que es la combinación. Yo obtengo de una persona que tiene conocimiento de una materia en particular que yo también conozco y podemos intercambiarnos ideas. ¿Ves? Porque si yo me pongo a hablar
del derecho constitucional con una persona que nunca ha estudiado el derecho constitucional, ¿qué me puede aportar? ¿Aportar qué? Eso es lo que hacen ¿cómo se llaman los influencers? Nada. ¿Ven? Entonces, ok, aprendiendo haciendo. Entonces, ahora ya más o menos comprendiendo lo que es el conocimiento y de dónde se obtiene el conocimiento. Mire, estas dos expresiones antes de cambiar. Sujeto, objeto, línea de investigación. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién sería el sujeto? El investigador. ¿Y el objeto? ¿Ah? Lo que nos va a investigar. Por ejemplo, en el caso de ustedes, la realización del proyecto. ¿Ven? Eso lo tienen que investigar. Tienen que desarrollar toda esa información. ¿Y cómo lo tienen? A través del libro, ¿verdad? Del conocimiento, de lo que le dan los profesores, las herramientas que tienen hoy por hoy, de la IA, que al final vamos a hablar de eso. Esa es la última lámina. ¿Ok? Entonces, fácil. Ok. Miren como ahora lo voy a explicar todo lo que les he dicho de manera científica. ¿Ok? Estas tres palabras, dosa, metodología y epísteme, la dosa es ese conocimiento vulgar, que se le llama así, vulgo, del vulgo, que no tiene ninguna cientificidad si no se conoce, pero que tampoco es malo, porque por ejemplo, nosotros vemos cómo se curan las personas que viven en las selvas. Se curan con mata, se curan que yo no lo conozco, ni la mayoría lo conocemos, y eso cura. ¿Ven? Eso no es innegable que lo cura, pero él no tiene. Imagínense que ese conocimiento de esas hojas, de esas matas que tiene, empieza a tener que está aquí, y eso se llama dosa, que tiene la dosa. Miren, Parménides, el uso para referirse a las opiniones, ilusiones, engaños y apariencias en contraposición al conocimiento que busca la verdad. ¿Ok? ¿Cuál es la verdad? Lo que no comprueba, lo que he comprobado científicamente que es así. Por ejemplo, le hago una pregunta. ¿El agua en el desierto hierve a 100 grados igual que en el Himalaya? ¿O un kilo de algodón pesa igual que un kilo de hierro? Sí. Un kilo de algodón y un kilo de hierro. Los dos son un kilo. Los otros, las leyes dicen que el agua va a hervir a 100 grados, esté arriba en el Himalaya donde pega más frío o abajo. Va a hervir a los 100 grados. Es una ley. ¿Y qué es una ley? ¿Qué es una ley? Un conocimiento científico. Se logró, se determinó que eso es así. Entonces, las cosas se van dando por leyes, por conocimiento. Y entonces, eso que Parménides, que es presocrático, es decir, es antes que Sócrates, ya veían y así lo determinaba. Se llamaba dosa. Dosa es el conocimiento vulgar, el conocimiento, el vulgo, eso que las personas empiezan. Ese señor que yo tuve en una defensa y empezó a decir que los jueces son de acuerdo. ¿Saben cómo se llama eso? Juicio de valor. Y el juicio de valor determina que una persona no tiene conocimiento de la realidad, sino simplemente escucha, pero no se da cuenta. Ese señor no se da cuenta que estaba al lado de dos jueces, por ejemplo, de un magistrado y un juez.
¿Se dan cuenta? Entonces, a lo que me refiero, eso para que ustedes vean, cuando uno se llena de información y no sabe cómo trasladar esa información a una realidad, se cometen esos errores. Porque la realidad en el derecho son los hechos. Y en el mundo, anoten esta, ¿ok? En el mundo epistemológico, de la epistemología, en el mundo del estudio científico, eso es lo que quiere decir esa palabra, estudio de la ciencia o el conocimiento científico, que esta palabra lo define en esta palabra epísteme. Epísteme es un diminutivo, pero así se llama en griego de la antigua Grecia. ¿Qué pasa cuando yo tengo esta información, por ejemplo, de las personas que viven en la selva? Un ejemplo, y tienen esto. ¿Cómo harían ellos para saber por qué esa mata cura? ¿O por qué esta mata envenena? El curare envenena. ¿Por qué esto tiene esta información? Bueno, a través de la metodología. ¿Y qué es la metodología? Imagínense que esa línea que sale ahí azul de un punto a otro es un tren. Imagínense que eso es un tren. Y la punta es lo que yo necesito conocer y para llegar a la epísteme, es decir, al conocimiento científico. ¿Qué pasa? ¿Cómo está esto? Esto sería el proceso, como hacía el proceso civil, como hacía el proceso laboral, así como son todos los procesos que tengo que hacer en mi ingeniería para llegar aquí, para que el juez tome una decisión. ¿Ya? Bueno, imagínense eso como un tren. Entonces el tren es un proceso que lo podemos ver de diferentes maneras. Me acabo de decir o tren. Un arquitecto empieza a diseñar algo, un edificio, una cuestión, y él va diseñando, pero él va paso a paso en cada una hasta lograr tener la estructura del edificio. Pero ¿cómo lo logra? A través de procedimientos. El proceso es lograr hacer el edificio. Y cada vez hay procedimiento. Termino este procedimiento, continúo con el otro. Igual que lo que ustedes han visto en procesal civil, en procesal laboral, en penal. ¿Se dan cuenta? Que no se aleja de nada la parte, porque todo en la vida es eso. Todo es un proceso. Es tanto proceso que cuando ustedes se levantan, ustedes duermen hacia un lado. No todo el tiempo. Uno se acostumbra a dormir hacia un lado, ¿verdad? Y entonces se acostumbra a dormir hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Cuando me levanto, no me levanto con el pie izquierdo. Eso no lo notan ustedes. Eso es igual que construir el lenguaje tecnológico. El lenguaje tecnológico se construye de esa manera. Mover el brazo derecho, inclinarme hacia la izquierda, mover el pie izquierdo. Y así se va construyendo un programa y un desarrollo con procesos que me van a generar que voy a lograr llegar a un procedimiento, completar un procedimiento. En el mundo científico es igual. Voy cumpliendo procedimientos, por ejemplo, empecemos por ver nada más la carátula del trabajo. ¿Qué pasa en esa carátula? ¿Qué tengo que yo identificar en esa carátula? El nombre del trabajo, ¿no? O el título de la tesis, o el título del proyecto, o el título del informe. Y también tengo que colocar quién lo hizo, ¿no? Entonces tengo que colocar el nombre de quien lo hizo. Tengo que identificar, por ejemplo, la institución de la cual yo le estoy haciendo el trabajo, o para la cual yo estoy haciendo el trabajo.
Entonces todo eso me va dando una identificación de lo que es la página principal de un proyecto. ¿Y qué pasa en el título? ¿Qué es el título de un proyecto? Por ejemplo, ¿tú has visto derecho constitucional? ¿Ah? También. Pongamos ¿qué es el Estado de Derecho? Y hagamos una investigación del Estado de Derecho. ¿El trabajo cómo se va a llamar? Búsqueda de la realidad, por ejemplo, del Estado de Derecho. ¿Se cumple el Estado de Derecho en el país? El Estado de Derecho, en la historia del Estado de Derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a ser mi trabajo? El trabajo lo identifica ya el nombre. Ya el nombre me está diciendo a mí hacia dónde voy yo, qué estoy investigando yo. Y me precisa. Me pone en la cabeza como una gringola, ¿verdad? Porque mi fin es llegar al final de la investigación, llegar a determinar lo que yo puede ser que lo considere, ¿verdad? Puede ser, pero la investigación es mérito. Aun cuando uno cree que conoce, uno llega al final y dice, pero esto no era lo que yo conocía. Cuando yo empecé pensé que conocía todo. Un trabajo en derecho laboral y pienso que yo me la como, que me la conozco toda. Todo el proceso laboral, toda la obra. Pero me he metido en la historia. Me he metido cómo se han construido esas normas, el porqué de todo eso. Y cuando empiezo a investigar el derecho laboral, digo, no, el derecho laboral venezolano. No, señor, el derecho laboral no es venezolano. No es venezolano. Son tratados y acuerdos internacionales. Y se cubre lo que simplemente yo lo adapto a mi necesidad como país, a lo que corresponde al país. Pero el derecho, para eso existe la OIT. Y la OIT llega a acuerdo y tengo que cambiar las formas sindicales, pero también si cambio las formas sindicales tengo que cambiar las normas. Y entonces las vacaciones está establecida por la OIT. Que yo llego en Venezuela, le damos 30 días, 15 días a los obreros de vacaciones al año. Pero resulta ser que en Estados Unidos no dan vacaciones al año. Son así. O en el norte de Europa le dan 3 meses. Por ejemplo, el parto, en el caso del hombre. Aquí le dan permiso, sí, un tiempo determinado, pero en los países anglosajones le dan hasta 2 años. ¿Ve lo que cambia? Pero el parto dentro del proceso laboral es para todos. Y todas las normas lo tienen. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo a lo que uno llega. Yo hice una tesis en contrataciones públicas. Y como yo fui 12 años secretario ejecutivo del Tribunal Supremo, llevaba las contrataciones públicas, yo pensaba que me la copia, que me la salía toda más pública. Le decía, no, este trabajo es esto. Para mí es pan conmigo. Cuando empiezo a investigar, resulta ser que en la investigación me doy cuenta que las contrataciones públicas no es una ley nacional, sino una ley de la ONU, creada por la Comisión de Derecho Mercantil de la ONU, y simplemente se le pone aquí los lapsos, pero todo igualito de toda la estructura. Continúo con la broma y me consigo, cuando estoy desarrollando ya las categorías en la investigación, me consigo que las contrataciones públicas, el delito por corrupción, por contrataciones públicas, está al mismo nivel
que trata de narcotráfico, terrorismo. La corrupción a través de las contrataciones públicas tiene ese nivel. Imagínense, entonces cómo quedé yo de que me conocía toda más una. Mentira, yo no conocía. Y la investigación en que terminó, en una teoría, pero esa teoría está relacionada con todo ese mundo nuevo que yo me conseguí. ¿Ves? ¿Y qué pasaba? Que aquí casi nadie sabe eso. Nadie. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes escuchan hablar de corrupción y esas personas a lo mejor ni siquiera saben que la corrupción no tiene prescripción y pueden pasar 40, 60 años y usted cree que está por allá en Suecia y le meten los gachos. Y no tiene ningún tipo de derecho, sino que cae preso y no tiene, pero nada. ¿Se dan cuenta? Y entonces hizo y decía uno, ¿y por qué? Bueno, miren dónde está la razón. ¿Ven las cosas? Entonces, eso es de lo que se trata, una investigación. Entonces, cada uno de estos, dentro de él, tiene un proceso que lo vamos a empezar a ver ahora. Vamos a la siguiente lámina. Gracias. Bien. El ámbito de la investigación jurídica, características principales. ¿Cuáles son esas características? La planificación, justificación, marco teórico, metodológico, recursos. Créame que esto es para la realización de un proyecto, no lo que se viene haciendo hasta ahora, que simplemente agarrar, poner y escribir, empezar a escribir, a desarrollar. No, un proyecto tiene todo un marco metodológico y estas son las características. Primero, tiene que haber una planificación anticipadamente de lo que voy a realizar. Segundo, justificación. ¿Por qué tengo que justificar? ¿Qué quiere decir justificar? ¿Qué se busca justificar? Fundamentar la investigación. Se busca fundamentar la investigación, ciertamente. Es eso. ¿Y por qué se fundamenta? ¿Por qué la tengo que fundamentar? Porque tiene que ser creíble lo que estoy buscando. Porque si yo me pongo a investigar la vacación dentro de la laboral y empiezo a desarrollar y me estoy yendo a los pagos de sueldo, que voy a investigar. Considero que la existencia de a lo mejor de un problema, ¿por qué no? O de una situación la cual requiere para mí una investigación. Ojo, y le voy a decir otra cosa. Aquí todos nos sentamos. Imagínense ustedes, nos sentamos. Y al menos que lo saquemos de una página de internet o de la IA. Pero lo que usted diga, lo que tú digas, de lo mismo, lo que tú digas, lo que diga cualquiera, nunca va a ser igual que una persona. Por eso es que es cualitativo. Y de quien lo tengo de persona, sigue siendo cualitativo. Y yo soy un sujeto que está haciendo la investigación como lo estoy haciendo, cualitativa, porque estoy obteniendo información no numérica, no medible. ¿Ven? Al no tener es la relación, la sociedad como tal. Entonces, eso es el marco teórico. La metodología. ¿Qué es la metodología? Tengo entendido que cuando se fundamenta si este tipo documental, entonces se especifica qué tipo de metodología utilizo, si es de campo, si es documental. Es básicamente unas directrices de cómo. Ese es el método. La metodología es lo cualitativo y cuantitativo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué escuela se está dirigiendo la investigación? ¿La determinó cuantitativo o la determinó cualitativo? O
bajo la teoría de Kuhn. ¿Ok? Por eso es que empecé desde un principio diciendo que me basaba todo bajo la teoría de Kuhn. Porque si me baso en la teoría de otro, por ejemplo, paradigma, lo utilizan cuando están hablando de lo que yo digo que es metodológico, cuantitativo, cualitativo. ¿Por qué? Porque paradigma significa también ejemplo. Paradigma también significa síntesis. Y entonces muchos utilizan porque no se adecúan o no consideran a Kuhn como su base de información. ¿Ven? Entonces es según la escuela, según el teórico que esté utilizando, puede utilizarlo o no. Por eso es que cuando arranqué, hablé de Kuhn. Porque ustedes van a conseguir por ahí, entonces dicen, pero el profesor me pegó. Esto no es, porque eso es lo que pasa con leer los libros metodológicos. Los libros metodológicos, digo, una posición. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le dice? Postura. Así como las gallinas, postura. Así se llama. Es la postura de cada uno de esos teóricos, cada uno de los metodólogos. Yo tengo una postura, y mi postura, la que apliqué para esto, fue desde Kuhn. Entonces Kuhn me dice que los paradigmas son tres, me dice que las metodologías son cualitativas y cuantitativas, y el método puede ser deductivo e inductivo. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, recursos. Imagínense que yo me ponga a hacer una investigación a donde tengo que viajar a Rusia, a China, a Japón, y no cuento con real, no cuento con nada. Entonces, ¿qué hago con hacer esa investigación? No puedo, porque necesito consultar directamente a esos informantes. ¿Cómo hago? Si no tengo los recursos, por decidir dinero. Pero tampoco tengo el tiempo. Eso es otro recurso. Entonces, cuando uno va a preparar un trabajo, también tiene que pensar en eso, en los recursos. Tengo libros suficientes, es fácil conseguir la información, porque a veces es muy difícil. A veces la información no es fácil. A veces uno se mete a investigar una broma y resulta que para conseguir algo que me apoye la investigación, eso no hay. Y entonces si hay es un ruso o un chino, y cuando yo hablo chino, hablo ruso, ¿no? ¿Ven? Entonces tengo que tener para agarrar, pagar para que alguien me transcriba el chino al español. ¿Se dan cuenta? Por eso es que uno tiene que estar preparado. Tengo el tiempo, dispongo del tiempo. ¿Cuánto le voy a aportar yo para la realización del proyecto? ¿Qué tiempo voy a hacer? Agarrar, sentar y sacar pastas de tal página y copio todo. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy engañando. No estoy aprendiendo. ¿Se dan cuenta? Porque cuando yo hago eso no aprendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque la forma en que el ser humano aprende, adquiere conocimiento, es a través de la interpretación y la comprensión. Y cuando yo interpreto y comprendo y pongo mi idea de lo que leí, ¿qué pasa? Es decir, aprendí, eso no se me olvida más nunca. Porque esa es la forma de aprender, el comprender. Leo algo, lo comprendo. No es simplemente leerlo, aprendérmelo tal cual aparece letra por letra, palabra por palabra. Porque eso no es aprender. Aprender es tener mi propio criterio de eso. Que entendí lo que me dijo, el teórico, el libro, lo que me dijo el artículo de la ley. Porque a veces usted ve abogados que van
Para que todos los usos nuevos agarran la interpretación del artículo, lo que dice, y resulta que la broma cambió. Hay que interpretar. Esa es la mejor forma de aprender. Engañarse a sí mismo, se van a convertir en malos abogados, o en malos médicos, o en malos, porque no van a salir de ahí. O después, cuando tienen mucho más tiempo y están en el ejercicio, se van a dar cuenta. Si hay el libro de ejercicio, ¿verdad? Se van a dar cuenta que se dan tropezones por todos lados. Porque usted sabe lo que tiene que hacer un abogado: leer. La vida del abogado es leer, interpretar y comprender. El mundo del derecho es, otra palabra nueva, hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? El conocimiento que se adquiere a través de los libros, documentos, internet, la IA, pero interpretarlo, y la misma teoría de la hermenéutica que su padre en Martin Heidegger, pero su desarrollo verdadero es de un señor llamado Hans Gadamer, que desarrolló la hermenéutica. Y entonces, cuando yo combino, por ejemplo, a la fenomenología, la fenomenología es un método que lo que busca es comprender, interpretar, pero la conciencia, cómo se ve la conciencia. Mientras que Martin Heidegger también trabaja en la fenomenología, pero busca comprender el ser. Entonces, aun cuando estoy dentro del mundo de la fenomenología, cada uno pone su aspecto de donde quiere establecer su conocimiento. Así. Ok. Proyecto de investigación jurídica, y aquí entramos en el tema. Bien, para hacer un proyecto científico no es sencillamente y agarrar y colocar un poco de palabras, bajar de internet, mire, empezamos primero con el resumen. ¿Qué es el resumen? Ya lo vamos a ver más adelante. Para que ustedes vean lo que es un resumen. Introducción. Tengo que tener una introducción. ¿Y qué es la introducción? Por ejemplo, ¿qué es el resumen? Resumir, ¿verdad? Resumir en una cantidad de palabras establecidas que pueden ir, en muchos casos, nada más 150 palabras, según donde estemos, en la universidad que estemos, en el sitio que estemos, por ejemplo, el posgrado o el pregrado que esté haciendo, el nivel que esté haciendo, es más o es menos. ¿Ok? Se puede utilizar 150 palabras, hasta 300 palabras, según donde yo me encuentro. O la revista, cuando uno va a publicar en revista, le establecen un término, es de tantas palabras, ¿ok? Y ese es el resumen, pero en ese resumen que quiero, ¿qué es lo que yo voy a decir? Todo en resumen de lo que es el trabajo de investigación, es decir, del proyecto de investigación. El resumen en un trabajo, y esto tómenlo en consideración, es lo último que se hace. Es lo primero que coloco después de la portada, pero es lo último que hago. ¿Por qué es lo último? Porque necesito las conclusiones, porque ya ustedes lo van a ver, un resumen, cómo se construye. ¿Ven? Y por eso es que necesito las conclusiones. Yo no voy a ir haciendo pedacitos, si puedo tomar nota, esto. ¿Ven? Pero es lo último que construyo.
El objetivo, objetivo de estudio. Cambiaste eso, ¿no? Ah, no. Introducción, objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Lo que estoy estudiando, si estoy en el mundo laboral, y mi trabajo es laboral, el objeto de estudio está dirigido a lo laboral, no puede estar dirigido a lo penal. Ese es mi objeto de estudio. El objeto de estudio es qué voy yo a investigar, qué de eso que yo estoy es mi problema, o es el objeto que yo quiero llegar a saber el porqué de alguna situación, algún proceso, hasta una propia sentencia. Una sentencia. Miren, todo esto que yo le estoy explicando, sabiendo o no sabiendo, lo hace cualquier abogado litigante. O lo hace de memoria, o lo hace por escrito para tener la información, pero todo esto lo hace. Todos los jueces, cuando dictan una sentencia, lo hacen a través de un método. Hay un resumen, están las partes, la posición del juez, a qué llegó, está la sentencia, está dividida en partes. ¿Y por qué está dividido en partes? Porque es un método, es una metodología, es la hermenéutica, se utiliza la interpretación y comprensión. Objetivo. Ese trabajo tiene que tener un objetivo, objetivos que yo voy a buscar. Estoy en lo laboral, que estoy yo en la parte laboral buscando. Seguimos en lo mismo. En las vacaciones. Entonces, mi objetivo está relacionado con el título de la tesis, pero está relacionado con objetivo. Cuando yo estoy en el mundo de la interpretación, en el mundo, sí, del paradigma interpretativo, y estoy, por ejemplo, en el mundo de la metodología cualitativa, voy a utilizar verbos que están relacionados con interpretar, comprender, despejar, porque yo estoy buscando y tengo que leer y conseguir, y sobre toda esa base es que voy generando. Entonces mis objetivos son diferentes a lo cuantitativo, que es analizar, que es calcular, numerar. En lo cualitativo utilizo expresiones que están dentro del mundo cualitativo. Entonces, el marco teórico. ¿Qué referentes teóricos tengo? Si estoy en el mundo cuantitativo, estoy en referentes teóricos cuantitativos que me hablan, que sean matemáticos, que sean biólogos, que sean químicos, que sean físicos. O dentro de las escuelas positivistas jurídicas, que también las hay. Entonces estoy en ese mundo. Porque contaré las historias de por qué el derecho trabaja también ahí, hay que retroceder. Es una historia muy larga, ¿no? Entonces, pero mi marco teórico, estoy en el interpretativo, ahí tienen dos, les acabo de dar tres: Martin Heidegger, Husserl, por ejemplo, está en el sociocrítico, Valentine, está en el sociocrítico, Durkheim, está también, Durkheim está también en el interpretativo, y una cantidad de teóricos que ustedes no se imaginan, pero la cuestión es lo que están investigando. Y si estoy en lo laboral, tengo que buscar teóricos laborales. No puedo ponerme a estudiar teóricos penales. ¿Ven ahora? Entonces me sumerjo, pero ese teórico laboral está relacionado con las vacaciones.
Entonces tengo que buscar un teórico que trabaje las vacaciones y que conozca, que haya estudiado y analizado de dónde proviene. Entonces eso me va guiando hacia dónde tengo que buscar la información. ¿Ok? Estos ejemplos de secciones son los capítulos de un trabajo. Pero en proyectos se llama así, secciones. ¿Ok? Metodología. ¿Qué metodología estoy utilizando? Que fue lo que yo les dije desde el punto de vista de Kuhn, es la metodología cualitativa. Ahí lo está. Estamos agarrando. Cronograma. ¿Por qué necesito un cronograma? Porque si no pienso un proyecto de investigación, tengo que programarlo en el sentido de que tengo fechas para buscar información, fechas para hacer el capítulo 1 o la sección 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, que imagínense que el doctorado le dan a usted 5 años para hacer la tesis. Usted sale de toda la materia y tiene 5 años para hacer la tesis. Es fácil, ¿verdad? Hay unos que salen y ellos mismos presentan, pero no todos. Presupuesto, otra vez el presupuesto. El presupuesto, el dinero. ¿Qué necesito? El dinero. ¿Qué necesito? Porque el presupuesto no es solamente dinero. También es tiempo. Bibliografía. ¿Qué bibliografía necesito? La que esté relacionada con mi trabajo, la que esté relacionada con la investigación que estoy haciendo. No le está parando. Ok, miren, entonces aquí tenemos. El informe describe cómo se llevó a cabo, características principales, presentación de resultados. Este es el informe. Ojo, esto es informe porque así se llaman proyectos o informes de investigación. Este es el informe. El informe es lo último que yo puedo hacer después de un proyecto. Lo que voy a hacer al final. ¿Y qué necesito? Presentación de resultados, análisis y discusión. Un análisis porque necesito verificar. Por ejemplo, si utiliza informantes clave, tengo que ir con ellos a verificar si ellos respaldan todo lo que yo tomé en consideración, y eso es lo que me permite al final hacer mi tesis y valorar lo que me dijo, que era cierto. Conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? ¿Qué es aquello relevante que salió de la investigación? Si estuviéramos en un doctorado de lo que salió de la teoría que se creó, ¿qué es esa conclusión? Esa conclusión son las que van a emerger después de todo el proceso. Pero aquí en el informe de investigación, esas conclusiones son las más relevantes. Recomendaciones. Después de todo eso, nacen las recomendaciones. ¿Por qué? Porque se supone que si hice todo un trabajo de un proyecto que investigué y consigo algunas, que siempre se consigue, me gusta y no las consigo, entro en las recomendaciones. Recomiendo que las vacaciones se extiendan por esto y aquello, o que las vacaciones se disminuyan. ¿Qué prefieres? ¿Ah? Ok, pasa la otra. Entonces ya más o menos vamos viendo, ¿no? Ok, en el ámbito de la investigación jurídica, el informe tiene una introducción igualita, una metodología, un marco teórico, un resultado de análisis,
porque los resultados que yo obtuve en el proyecto, ahora los tengo que analizar. Discusión, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. ¿Por qué bibliografía? Porque de donde yo saqué esto, que está aquí, y no lo puse, hay alguien que lo escribió, alguien que desarrolló esto, y no lo puse. Entonces el error es mío, pero lo dice al propósito. Pero para decir esta palabra, ¿no? Todo lo que uno escribe, todo lo que uno saca de una persona, de alguien que uno agarra y se pone a escribir, y eso lo hizo alguien, o viene de una institución, o viene de algún lado, tiene que ser reflejado, porque si no es plagio. Yo no sé por qué aquí pasaban plagio. Sí. A mi tesis le pasaron plagio. Aquí, en la universidad, hubo unos de 60 y 80% de plagio. Pero bueno, llegará el momento de nuevo. ¿Por qué? Porque, señores, en serio, se lo estoy diciendo, convencido 100% que la forma de que uno aprende y cada día es mejor es interpretando y comprendiendo lo que uno interpreta y poniendo su posición. Eso no se olvida más nunca. Pero si agarro y lo bajo de internet y lo coloco ahí y agarro, ¿qué entiendo? Ni siquiera estoy entendiendo lo que estoy poniendo porque ni siquiera me paro a leerlo. Mira, aquí está. Como muchos exámenes que yo reviso y entonces no se dan cuenta que están bajando información de Colombia, de Argentina, de México, hasta de Europa. ¿Por qué? Porque no leen, no conocen. Entonces, ¿cómo es la forma de conocer el conocimiento? ¿Cómo lo vivo? Es buscando, es informándose. Entonces, es eso. Entonces llegan y colocan y no se dan cuenta, por ejemplo, me conseguí cuáles son los organismos del contencioso, de la jurisdicción contenciosa administrativa. Me pusieron todo lo de México. Otro puso todo lo de Colombia. ¿Ya? Es que ni siquiera, y todavía, profesor, ¿usted sabe lo que yo hago? Yo construyo todo. Cada clase tiene su material de apoyo. Material de apoyo, para que no se pongan a inventar y lo tengan de guía. Ya sabes, esto es esto, leen Claro. eso y se van a buscar. Y se van a buscar. Bueno, es válido, no copiado, pero sí lo van de ahí, pues, para no ponerlo igual. ¿Y ustedes creen que lo leen? Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe, es una. Eso pasa mucho, profesor. Sí. Pasa. Pero cuando estén en la carrera, cuando estén en la calle, ahí es donde viene el problema. Cuando están ante un juez, ahí es donde viene el problema. Cuando quieren ayudar a su cliente, no tienen el verbo, no tienen el conocimiento que se adquiere estudiando. Porque ustedes cuando están allá, entonces van a tener que empezar a estudiar de nuevo el derecho civil y agarrar el derecho civil porque si están en una actuación, entonces búscate ahí, oye, ¿cuál será el artículo? Y entonces tienen que buscar como 60 artículos para llegar al artículo. Oye, cuando ya ustedes estudiando lo aprovechan y lo concientizan, y cuando llegan a la carrera, que sigan la praxis, ya tienen el conocimiento. Ok, miren. No, ¿verdad? Ajá.
Miren lo que es construir simplemente la portada. Simplemente una portada. La portada. La identificación siempre va a mano izquierda del organismo o unidad al cual. El logo de la unidad tiene que tener entre 13 centímetros de ancho por 5 de largo. Debe ser escrito en letra New Roman o Arial 12. Aun cuando se trabaja también con Arial 11. ¿Ok? El título va centrado. El título igual es igualito. No hay que ponerle florecita, no hay que ponerle animalitos, no hay que ponerle nada. Ni floreado, ni nada. El título. Ni comillas. Tiene mayúscula, simplemente mayúscula, pero 12 Arial y 12 Times Roman, pero en mayúscula. ¿Ah? Esto está basado en la norma APA, pero APA 6. Porque yo lo utilizo la paciente porque el reglamento de la universidad todavía dice APA 6 y no porque sea. Si a ustedes le están diciendo utiliza el 7, pero las normas, el reglamento todavía parece APA 6. Nosotros no sabemos que está pidiendo séptimo. Es más, el único que está pidiendo sexta, por lo menos de las 6 materias que yo veo que usted, de resto todo séptimo. Porque yo me leí el reglamento y el reglamento dice APA 6. Todavía no ha cambiado, entonces, ¿por qué no voy a ir a APA 7? Se dan cuenta que todo pasa en la 7. ¿Ven? Cuando lo cambien, no tengo. Tengo que leer uno que me mandaron, no sé si dice APA 7. Además, lo voy a decir, APA 7 es bien feo. Es horrible. Es horrible, ¿verdad? Hace poco estuve en una defensa de una tesis como jurado y están utilizando APA 7. Es horrible. Es horrible. Y yo todavía estaba con el APA 6 porque es el que normalmente tiene la universidad, tal cual como usted lo tiene, el mismo criterio. Claro. Sí. Porque yo trabajar APA 7 es demasiado feo. Es decir, no tiene ese cuidado, Esa elegancia, esa elegancia, sí. esa broma que tiene que tener una broma, una separación, entonces poner un pedazo. ¿Qué es eso? Yo lo veo como un desorden, totalmente. Es un desorden. Es un desorden totalmente. Es bien feo. ¿Muy bien? Un párrafo con el otro, pareciera que no hubiera separación entre los párrafos. Sí. Eso no fue, profe. ¿Y usted sabe lo que es APA? Ah, de la cruz. Ah. ¿Sí? ¿Qué? Sí, sí. Está utilizando la 7. También son las 5 porque esa fue la que Pero los trabajos de investigación psicológica de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos y Canadá. ¿Se dan cuenta? Uno también, la mayoría de las universidades en Venezuela tienen sus propias normas. Y entonces le dicen a usted, acójase, tiene las aptas tales por las normas de la universidad, le dan libre albedrío. Pero yo con verdad, trabajar con normas así. Pero nos obligan a nosotros. Bueno, está bien, pero yo, bueno, mi opinión, todavía no la la otra metodología. al menos que me diga que el reglamento cambió, tengo que adecuarme, pero ¿tú has visto que lo cambiaron? No. ¿Ven? Entonces, pero le estoy dando la razón del por qué lo hago así. Porque yo me tengo que regir, a eso estudié derecho. Hay normas y uno tiene que cumplir las normas, si no, entonces ¿para qué me gradué de abogado? Hasta esas normas tienen que uno. Entonces, primer nombre inicial, miren, yo les ruego, su mamá, la madre de todos ustedes, necesita también ser reconocida. Oye, utilicen su segundo apellido.
Y resulta ser que su segundo nombre, ¿por qué lo esconden? ¿Está feo así? Se ha visto caso, ¿no? Se ha visto caso. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué lo hacen? Porque se han acostumbrado a estar metidos en... Entonces simplemente son iniciales, son bromas, y entonces no se dan cuenta que hasta los están expropiando de su propia familia, del reconocimiento de quiénes son ustedes, de dónde vengo. Como este niño que está hablando ahí ahorita. ¿Ah? No presta atención. El viernes pasado, le dije que era familia mía. Él tiene, la mamá es Useche, y ese es un solo nombre, en Venezuela es un apellido único, es una sola familia. ¿Eh? Entonces, como todos son catires de su familia, piensa que no puedo llevar el apellido porque se tenga. Pero lo que les quiero decir, señores, no se dejen robar, porque ustedes tienen una esencia como personas. Se los están robando y no se están dando cuenta. Cuando ustedes van a firmar, cuando ustedes vayan a firmar, que tengan que firmar un documento, lo van a firmar nada más con el primer nombre y el segundo nombre. ¿Y el otro? ¿Cómo sirve? Lo otro es un poco feo. No importa. Dices tú que es feo. ¿Cómo sabes tú que es feo? No, para mí. Bueno, pero el orgullo es hasta la fealdad, es orgullo. ¿Se dan cuenta entonces lo que es una portada? Ahora vamos para el resumen, para que usted vea qué facilito es hacer un resumen. Bien, resumen. Mira aquí, línea de investigación. ¿Qué sería una línea de investigación? ¿En qué mundo estamos aquí? ¿Qué estamos estudiando? Derecho. Mi línea de investigación está relacionada con el derecho. La rama del derecho que estoy investigando. Esa sería, así se inicia y está relacionado con el título. Objeto o propósito de la investigación. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito de la investigación? El tema en concreto, el título en concreto que estamos El investigando. título en concreto, ¿verdad? Breve descripción del enfoque teórico. ¿Cuál es el enfoque teórico? En los teóricos que estoy utilizando, aquella persona de la cual yo me estoy apoyando para decir lo que estoy desarrollando en la tesis. Por eso que se hace de último. Enfoque epistemológico. Ahí ves. Hola. Sí. Es la que yo quiero conocer. ¿Qué es lo que yo quiero conocer científicamente? ¿Cuál es el enfoque epistemológico al que necesito conocer? El que viene iniciando desde el principio, o sea, sobre el tema en concreto del que viene trabajando. Claro, pero lo escribo, pero lo baso también en un teórico, en la epistemología, en el enfoque científico de alguien. Claro, por eso comúnmente uno... ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Por ejemplo, el derecho, las vacaciones del derecho laboral, esa es mi epistemología, mi investigación científica, lo que yo quiero conocer científicamente. Entonces, el conocimiento científico ¿sobre qué? Sobre las vacaciones. Y lo desarrollo según los autores tal dentro del mundo social, del trabajo, tal y tal y tal y tal cosa. Paradigma. Ay, ¿Qué dije yo del paradigma? Inicio del conocimiento para llegar a un momento metodológico. Sí. Esos fueron los primeritos que hablamos. lo del paradigma fue que dijo positivista, interpretativo, ¿En qué mundo metodológico, Se estaba me hablando de encuentro? la Exactamente, en el interpretativismo, en el sociocrítico, en el positivismo. Diseño. ¿Cómo vamos a presentarlo? Eso también es una técnica, son técnicas.
Por ejemplo, puedo trabajarlo en la teoría fundamentada, en la teoría del caos, en la teoría X, y eso me va a estar dando, eso es el diseño. Y el método, también yo lo dije. El que hablamos hace rato fue el técnico cuantificado. A mí me dijo que fuera. Ajá, pero, sí te lo dije, pero cuando me refiero al método es si es deductivo o inductivo. ¿Cuándo es deductivo? Se utiliza en el positivismo que va de lo general a lo particular. Es decir, veo lo general, veo el océano, veo los ríos, veo los lagos para llegar a H2O. ¿Ven? Ajá. Sin embargo, en lo cualitativo es inductivo, va de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque una norma, cuando yo hago una norma, se va a decidir en una sentencia, en un caso particular, pero esa sentencia, eso particular, también va a lo general. Cuando yo hago una norma, cuando el Poder Legislativo realiza una norma, se hace en sentido general, pero también una sentencia es en sentido particular, en un caso particular, pero también afecta esa norma en lo general. ¿Bien? Entonces, eso es lo que va de lo particular a lo general. Entonces, vamos a resumen. Escrito entre mínimo de 140 palabras y un máximo de 250 palabras. Espacio y en bloque sin sangría. Interlineado sencillo. Yo le mandé los trabajos con sangría. ¿Ah? Yo le mandé mi introducción de los trabajos con sangría. Y no lleva ninguna introducción a ningún nivel, lleva sangría. Y eso lo podemos tomar. Perdón, ningún resumen. ¿Ah? Eso lo podemos tomar en cuenta desde hoy en los próximos. Sí, claro, esto es para el proyecto. ¿Ok? Esto es para su proyecto. ¿Ok? Y el interlineado es sencillo. Ajá, usted lo pide de 1.5. Sí, pero el interlineado, cuando uno hace el resumen, es sencillo. Sencillo. ¿Por qué? Porque así como trabajas 140 palabras, si trabajas 300, que el doctorado son 300, tienes que hacerlo en una sola página, porque es un resumen. Y con el interlineado de 1.5 no cabe todo. No cabe todo. Y entonces al final coloca las palabras clave de su trabajo que están dentro de esa introducción. Se colocan de 3 a 5 palabras clave. Al final, con tu palabra clave, 2 puntos, tal, o tal. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la introducción y ve las palabras clave, mira, está trabajando lo laboral para identificarlo mucho más rápido. Son palabras que van a identificar el trabajo que uno está haciendo. Mira, las vacaciones. Ya uno sabe por dónde, con esas palabras ya le da a uno una visión de por dónde va el camino del trabajo. ¿Ok? Miren, de aquí se saca lo que es un axioma, que es un propósito tan claro y evidente que no necesita comprobación. Por ejemplo, el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Ah? ¿Verdad? La Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Y es redonda. ¿Verdad? Que le voy a decir, para que usted vea lo que da la investigación. Resulta ser que Galileo Galilei fue el que descubrió que la Tierra era redonda y estaba alrededor del Sol. ¿Ok? Viene desde los escritos del presocrático, es decir, de hace aproximadamente 3000 años.
Y entonces este señor a lo mejor leyó o consiguió, descifró del griego y puso, mire, la tierra es redonda. Igual, le voy a hacer una pregunta para que ustedes vean cómo nos engañan. El nombre de Venezuela, para que usted vea por qué la investigación le da a uno un soporte real. El nombre de Venezuela, ¿de dónde viene? De Venecia. Pequeña Venecia. Los colonos se les hizo parecida a las chozas que estaban los indígenas a Venecia. Le decían la pequeña Venecia. Ajá. Y si yo le digo que son mentiras. ¿Ah? No, Y si yo le digo que eso es mentira, que el nombre de Venezuela es de los indios años, de los paramaicos, que son hoy por hoy, son los guajiros, los herederos son los guajiros. Y el nombre de Venezuela significa ven, agua, suela grande. Agua grande. Ven, agua, suela grande. ¿Ok? Ese es el significado de Venezuela. Y el primer mapa fue en 1502 por un hombre llamado Juan de la Cosa. ¿Y cuándo estuvo ese señor italiano por aquí? En 1519. Y ese señor ya en 1502 escribió el primer mapa. O les digo, para que usted vea lo que es la investigación, ojo, si yo les digo que la independencia del estado de la Florida, donde se encuentra Miami, lo hizo Bolívar. Y creó una república llamada la República de Florida. ¿Me creen a mí? Y si se lo demuestro, que acuñaron moneda, que hay la Carta de Independencia, el Acta de Independencia. ¿Ah? Bolívar, ¿no? Hasta aparece hasta en Wikipedia, lo voy a buscar. Bolívar le dio la orden al general MacGregor de tomar la isla de Amelia para utilizarla como punto para invadir Cuba, porque en Cuba y Puerto Rico llegaban todos los aperos, todas las armas, todos los alimentos hacia el ejército español, y Bolívar en 1817, y es cuando es el primer enfrentamiento entre Bolívar y Monroe, y era para llegar ahí, atacar Cuba, esperar reserva para cortar la independencia de América, porque sin tener que le llegara el armamento a los realistas, era más fácil. Pero resulta ser que 6 meses después, que fue independizado de los españoles, llegó Monroe e invade la Florida, y el general MacGregor se tiene que retirar. Y le compró a España por 5 millones no sé de qué moneda, le compró la Florida. ¿Ven? Y entonces Bolívar no solamente independizó 5 naciones, hoy 6, sino que independizó 7. Porque creó una república. Que hoy pertenezca a la parte confederada de Estados Unidos, es otra cosa. ¿Ven? ¿Y cómo se consigue eso? Porque si no, jamás hubiese sabido estas dos cosas que ¿se dan cuenta? Lo que es la investigación. ¿Cuántos años tengo yo desde niño? Me han mentido que era Américo Vespucio, que los palafitos y los confundió. Además, ni siquiera por la lengua eso pudiera existir. Para que ustedes vean. Es como los creadores mismos siempre dicen que dos personas siempre lo han dicho así, pero lo hicieron años antes de ellos, lo habían hecho. ¿Quién? ¿Pero qué? ¿La qué? El himno nacional. El himno nacional.
por supuesto, puede ser mucho antes, pero a lo que me refiero, si uno se mantiene en un mundo que nos quiere crear irreal, más irreal nos volvemos. ¿Ven? Entonces viene un tipo a decirme a mí cuestiones que no tiene ni siquiera la preparación, ni siquiera sabe de lo que está hablando, que son los influencers. Cuando se meten en el campo, que no deben de meterse, porque si se quedan en la moda, si se quedan por allá, bueno, está bien, quédate por allá. Pero no te metas en el campo donde estás distorsionando las cosas. Entonces, señores, presencia del contexto y condiciones que condujeron a la investigación. La introducción. Mira lo que es la introducción. Primero necesitamos una descripción del problema o la problemática. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Eso es lo primerito que uno va a hacer en una introducción. Presencia del contexto, condiciones que condujeron a la investigación. ¿Por qué estoy investigando esto? ¿Por qué lo estoy realizando? Otra cosa, los trabajos de investigación, todo lo que se llama investigación, todo lo que se llama investigación se hace en tercera persona, nunca en primera persona. ¿Ok? Y la razón de eso es porque ustedes tienen un conocimiento de lo que están diciendo, o ustedes son parte de eso para decir yo, o él, o ella. ¿Ok? Objetivos o propósitos generales de la investigación. ¿Cuáles son mis objetivos generales? ¿Cuál es mi objetivo general de todo eso? Las vacaciones, ¿verdad? Tal y tal y tal. ¿Me vas a dejar? Buenos días. Buenos días. Ok, objetivos o propósitos específicos del estudio. Entonces, tengo que dividir en varias. Le mando ahora el correo. Varios objetivos para determinar, por ejemplo, que debo interpretar, comprender. Postura teórica. Ya sabemos por qué. ¿Cuál es la postura teórica? La opinión Lo teórico que estoy utilizando para apoyar mi trabajo. ¿Verdad? Delimitación, alcance explicativo. ¿Cuál es la ¿Por qué tengo que delimitar? Como le dije, estoy trabajando en lo laboral y me puse a trabajar en las vacaciones. Ya delimité dónde voy a investigar, qué voy a. Acuérdense que hablamos de un proyecto de investigación, ¿no? Especificar las líneas de investigación de dónde. En la universidad donde están haciendo el trabajo. ¿Ven? La universidad tiene líneas de investigación. Las normas APA que aparecen, no es APA 6. 6 para 7. Pero 6 para 7, pero todavía son Sí, 6. está la dualidad, pues. Ok. Porque ellos ¿Ven? hacen un alcance a las 7 y bueno, es la 6. Las 6 no las aceptas si lo hacen. Sí, sí. ¿Ven? Eso es que es la transición. Especificar de manera resumida el contenido de cada sección, el contenido de cada capítulo. Tengo que decir en el capítulo 1 que aquí en un informe o un proyecto se llama sección. Entonces, en la sección 1 voy a tal cosa, sección 2 va la parte teórica, en la sección 3 la parte metodológica, en la sección 4 las conclusiones. ¿Ok? Entonces eso lo tengo que especificar. ¿Eh? Ok, objeto de estudio. Miren lo que es un objeto de estudio. ¿Cómo se relaciona? Importancia del objeto de estudio. Facilita interpretación de los resultados. Delimita el alcance. ¿Por qué lo delimita? Porque ¿qué estoy estudiando yo? ¿Cuál es mi objeto de estudio? Las vacaciones. Las vacaciones. ¿Y en dónde se encuentra? En el derecho laboral. ¿Verdad? Orientación o orienta la metodología. Por supuesto, si estoy en el mundo laboral y estoy hablando de un problema social, ¿por dónde me voy? Por orientar a la sociedad.
¿Pero por dónde? ¿Cuál sería mi metodología? ¿Positivista, cuantitativa? Ah, ok. En ese caso sería cualitativa según una cuestión social, ¿no? Interpretativa. Que estoy investigando, ¿no? Pero bueno, podría ser cuantitativo también. Si empiezo a trabajarlo en números, ¿verdad? ¿En qué? ¿Qué se trabaja en el positivismo? ¿Cuándo yo trabajo en el positivismo? Cuando hay cuantía, cuando hay exactamente lo que se cuantifica o lo que se mide. Eso no lo digo yo, eso lo dice. ¿Ustedes lo vieron, no? Facilitar interpretación de los resultados. Por supuesto, en todo eso cuando lo voy relacionando al final me dan unos resultados. ¿Verdad? Después de toda esa investigación, objeto de estudio, aquello que se pretende investigar, analizar y comprender en profundidad. Ve que dice la palabra comprender, que es lo primero que hago. Dentro de un proyecto de investigación es el foco central de todo el trabajo. ¿Cuál es el foco del trabajo que estamos investigando nosotros ahorita? La vacación. Se no se lo olvida. La razón del ser de la investigación. ¿Qué dijimos que era el ser? Todo. ¿Y en qué se referiría ahí el ser? En todo lo relativo a la ¡Eso! ¡Eso! Tacho, si sabe, ¿no? La esencia de qué? De las vacaciones. ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? ¿Por qué hay que realizarlo? ¿De qué lucha? ¿Qué parte histórica está comprendido eso? Todo eso. Y el objeto de estudio se construye de la siguiente manera. Empezamos por lo macro. Es decir, las luchas que se dieron para lograr el proceso de vacaciones, porque en la era industrial, por ejemplo, nadie había vacaciones. Niños trabajando hasta 20 horas diarias. Las mujeres ni siquiera hasta le tenían la broma para orinar en el sitio. Imagínense ustedes. Y vinieron luchas sociales, luchas que empezaron a darse entre el capitalismo y la sociedad, que fueron logrando hasta lograr en el año 1966 esos derechos sociales que son parte de los derechos humanos. ¿Se dan cuenta toda la trayectoria desde allá, desde que nos conocemos para lograrlo? Entonces eso tiene todo un aspecto histórico. Entonces eso es lo macro. Lo meso, a donde yo voy a marcar mis objetivos, a donde yo voy a decir en precisión qué es lo que estoy buscando. Y lo micro que es, donde Lo se específico dan de las vacaciones, porque me imagino. las interrogantes que me nacen de eso. ¿Cuáles son las interrogantes que me nacen? Porque me nacen unas interrogantes. Y de esas interrogantes las convierto en objeto de estudio para desarrollar ¿qué? Las vacaciones, lo que yo marqué como objeto de estudio en los meses. ¿De acuerdo? Pero que a su vez está relacionado con qué? Con el título del trabajo. Ve que todo se concatena. Todo va, ¿se acuerdan del trencito? Ajá. El proceso. Todo es un proceso que se va marcando en diferentes procedimientos. Ok, vamos a terminar. Objeto de estudio. Primero, original, definida de manera concisa y comprensible, evitando ambigüedades. ¿Pero por qué es original? ¿Se recuerdan lo que yo les dije? Que si todos nos ponemos a hacer un trabajo de investigación relacionado con las vacaciones en la oral, ninguno de los trabajos se debe parecer, a menos que nos lo copiemos del día o de la internet. Es así.
que me conseguí unos cuantos. ¿Se parece? Lo mismo. Unos cuantos. Son muchas flojeras. ¿Ah? Son muchas Y flojeras. a broma. Y hasta de 3, 4, 5 personas lo mismo. ¿Ah? Dice, me la comí. Flojo, pero ¿Ven? Entonces, factible. Oye, tengo que buscar algo factible. No es que yo sea abogado y me ponga a trabajar en un proyecto espacial sin conocer nada del espacio, con cálculos y con bromas. Eso no es factible. En mi mente no funciona de esa manera. ¿Verdad? Entonces no es factible. Voy a hacer un proyecto de llegar al centro de la Tierra. ¿Cómo? ¿Ah? O quiero dar una vuelta en la Vía Láctea. ¿Será factible? ¿Ven? ¿Se da cuenta? Entonces, tiene que ser factible lo que yo estoy investigando. Las vacaciones dentro del derecho laboral. ¿Será necesario incrementarlo o no? Por ejemplo, sería una de las preguntas. Ajá. Posibilidad de investigar el objeto de estudio con los recursos disponibles. No tengo ni para caerme muerto, voy a ir para el espacio a darle vuelta a la Vía Láctea. Ajá. Aportar una nueva perspectiva en enfoque al tema o bien profundizar en aspectos aún no explorados. Se ha explorado las vacaciones, por ejemplo, de que el Estado en las vacaciones le aporte a los trabajadores para viajar y turistear y pasar un mes de vacaciones, por ejemplo, para que conozcan el Santo Ángel, conozcan los Roques, conozcan. ¿Se ha planteado? Sí, pero ahora en serio, una investigación. ¿Y por qué? Porque el trabajador va a porque tengo que decir el por qué. motivación. La motivación. Entonces se dan cuenta, miren, las ciencias sociales, el impacto de las redes sociales en la participación política de los jóvenes, las cuales pueden ser interpretativas o sociocríticas. ¿Por qué interpretativas y sociocríticas y no positivistas? ¿Por qué? Porque no es algo que se pueda medir, es algo más enfocado a lo social. A lo social. Porque es un problema social. Un problema social, ¿por qué? Porque hay personas que sin tener el conocimiento, sin tener, están profundizando, están poniendo su opinión en contra o a favor, lo que sea, no importa. No importa dónde lo pongan, pero no están preparados para eso. Exactamente, los motiva el dinero. Por eso la sociología es un método más cualitativo en general, porque las personas cambian de un momento a otro, la sociedad siempre está en un proceso cambiante. Así es. Pero para que sepan, nació igual que el derecho en el positivismo. ¿Ok? Weber, uno de los padres de la sociología. Ciencias naturales, aun cuando hoy se considera a Weber más interpretativista y dentro del mundo interpretativo, las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Ya lo dijimos, ¿verdad? Es esa relación en la sociedad, es investigar lo social, en lo que nosotros nos encontramos, en lo que nosotros nos relacionamos. ¿Y las ciencias naturales cuáles son? Ajá, pero ¿cuáles son? Las leyes de la naturaleza. ¿Y cuáles son esas? Las matemáticas, la física, la biología, La química. la química. Entonces, cuando yo trabajo ahí, tengo que cuantificar y medir. ¿Ven? Entonces, por eso es positivista. Aun cuando quiera meter a juro hoy por hoy, porque esto es una lucha que no de ahorita, esto son luchas de siglos. Ya de siglos.
pero realmente el positivismo desde la modernidad nacida en el siglo XVI y que aún continúa, que pareciera estar muriendo, estaba el positivismo. ¿Ok? El positivismo ha mandado dentro de la metodología, dentro de la filosofía, desde allá hasta aquí, hasta el siglo pasado, cuando empezaron las luchas sociales muy fuertes después de la Segunda Guerra Mundial, estalla. Hay un señor llamado Husserl, que es el padre de la fenomenología, y de ahí empezaron autores. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que con el positivismo, esto para traerlo para que ustedes vean por qué la diferencia, porque se dieron cuenta que en el positivismo, ¿se acuerdan? Aquel sujeto objeto que vimos, aquellos muñequitos, el muñequito que está, ajá. ¿Qué pasa con el sujeto del positivismo? El sujeto no forma parte, no interfiere, sino está, observa, solamente observa cómo se mueve, y para él esa forma de cómo se mueve la sociedad es una ley. Pero la sociedad es cambiante, la sociedad cambia todos los días es una cosa nueva, todos los días la sociedad no es algo inerte que se puede comprobar con una ley. Entonces por eso nace el interpretativismo y el sociocrítico que han agarrado tanta fuerza en estos últimos años y la mitad del siglo pasado para acá. Desde Husserl, la fenomenología, después de Martin Heidegger con el ser, desde la visión fenomenológica hermenéutica, y su discípulo, porque Martin Heidegger era discípulo de Hegel, y él a su vez fue el maestro de Hans Gadamer, y de ahí se ha ido desarrollando desde Foucault toda una línea de personas que trabajan el mundo interpretativo y el sociocrítico. Ok, eso es conocimiento en general. Ok, señores, y llegamos a lo que a muchos les gusta, la IA, la inteligencia artificial. Les cuento que yo no había incluido esto, y fue aquel señor que está allá, incluyele eso, así estaba de rayado. ¿Ah? Mire, esta es mi posición. La IA es una herramienta fabulosa que me permite a mí un alcance mayor en menos tiempo. Lo que yo tardaría en buscar una información en un libro, de conseguirme, de 300 páginas, me puedo meter ahí, pedirle al autor, pedirle la cuestión. Pero ¿qué pasa? Lo que empezamos en un principio. ¿Estás aprendiendo? ¿De dónde nace el conocimiento? ¿Verdad? Entonces, estamos adquiriendo conocimiento cuando agarramos y simplemente agarramos eso y lo bajamos. No, señor. Pero todas estas herramientas, Canva, wow, yo he trabajado con Canva, impresionante. Uno puede hacer yo no sé cuántas cosas. Es más, trabajé en Canva con la Armada, montando clases, foros, esto mismo que hacemos aquí, pero nada. Una broma. El señor Foro. Y eso, imagínense, yo algún día contesté, porque lo hice también, hice un diplomado y 37 exámenes en 3 días. Imagínense la carga de información que usted tiene que no le permite, imagínense, trabajando dentro de la IA, porque eso es sacarle conocimiento a la gente. Porque no le da tiempo a uno ponerse 37 exámenes a buscar, que vas a buscar. Lo que buscan es ver que tienes tú de conocimiento, el intelecto que tienes, de lo que conoces. Entonces, mire, Canva permite convertir textos en imágenes con distintos estilos artísticos también.
¿Ok? El WalkMe, herramienta gratuita que permite crear texto hermoso. Es decir, con palabras en poesía. Y entonces, más bonito, cautivadores, perdón, una plataforma de edición y edit de texto que ofrece recomendaciones para mejorar los SEO, la gerencia de los artículos, la parte gerencial de los artículos. Un asistente de escrito virtual, ChatGPT. ¿Se dan cuenta? Es herramientas que le permiten a uno, conocerlas y manipularlas, y es buenísimo. No se puede quitar y no va a cambiar. El mundo no va a cambiar. No es una cuestión de retroceso. Es una cuestión que son herramientas, es mi parte de un brazo, es mi parte del cerebro, que me ayuda a conseguir información, porque usted sabe lo que pasa de esto. ¿Usted sabe lo que es la IA? ¿Ah? Sí, inteligencia artificial. Pero usted sabe lo que hace. Que copia todo lo que está en internet, más nada. Entonces cuando uno lo pasa por un antiplagio, revienta todo, porque eso está escrito en algún artículo, en algún trabajo, en algún libro, que está en internet. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace la IA, no es nada. Hasta ahora más nada. Eso es lo que se ha logrado. En cuanto a la educación, es sacar información de todo lo que hay en internet. Es un archivo que puedes sacar de aquí, de allá, Por eso es que cuando bajan información, me colocan, por ejemplo, el contencioso, los organismos del contencioso administrativo colombiano, mexicano, Argentino, sí. Ve la cosa, y así pongan venezolanos, a veces no está, y le ponen otro y déjame mover. Así, doctor. Entonces, son herramientas, utilícenlas, no, en serio, utilícenlas, porque es una ventaja grandísima. Ustedes tienen hoy por hoy una forma de adquirir conocimiento, como empezamos, ¿verdad? Vamos a terminar. Tienen una forma de conocer, de conocimiento, de adquirir conocimiento que jamás ha tenido el resto de los seres humanos. Ustedes tienen esa oportunidad, pero sépanla aplicar. Porque el conocimiento es entender lo que alguien o algo dijo, para poder generar mi propio conocimiento. Porque nada hago con extraerme, conozco esto, y no pongo mi posición dentro de ese conocimiento. Eso es así. Eso es el conocimiento. Y el conocimiento no se va a acabar, señor. ¿Va a ser sustituido? Yo no creo. Porque hasta ahora la máquina piensa en cuestiones de armamento, de broma, de estudios también, pero podrá en algún momento, y yo lo he hecho por prueba, lo asesoré en una tesis, y entonces se me presentó una disyuntiva y me meto en inteligencia artificial y empiezo a preguntar. Y entonces me da la respuesta. No, eso no puede ser. Pero es que yo si hago esto y esto y esto. Bueno, pudiera ser, pero tienes esta circunstancia, tal, las leyes, tal. Cuando el tipo me dice,